Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. Estamos acá en el Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM. Y bueno, pues les agradezco de nuevo por venir y por su interés. Yo les recuerdo, la sesión de hoy es extraordinaria en el sentido de que, en fin, planeamos ahí con tiempo este ciclo de conferencias y hoy, por causas que veremos en un momento, creo que tenemos una muy interesante oportunidad de escuchar un programa muy concreto que pudiera ser de interés para algunos de ustedes, ¿no? Yo les recuerdo, antes de darle la palabra, los invito mucho a visitar el portal del Centro de Estudios China-México, CECHIMEX, revisen los cuadernos de trabajo, el sitio de conferencias. Ahora se juntaron un par de actividades. Mañana tenemos una interesante conferencia, va a estar don Pablo Pasapera hablando ahí sobre su actividad empresarial de una empresa real o ficticia, con una experiencia muy valiosa, me parece, de una microempresa en China, en Pekín, y tenemos un grupo de conferencias todavía en lo que queda del semestre. Insisto, lo hago en cada conferencia al respecto. Vamos a tener a finales de mayo un interesante evento, un seminario internacional de la Red Académica de América Latina y el Caribe. Ingresen al portal de la red, los invito mucho a registrarse. El evento es gratuito, pero es importante registrarse para que tengamos una idea, en fin, de cuánta gente participa, etc. Será con certeza, yo les aseguro, uno de los eventos más significativos para el análisis de China desde una perspectiva latinoamericana, con colegas chinos, mexicanos, cubanos, argentinos, ecuatorianos, brasileños, por supuesto, etc. ¿no? Entonces, ingresen al portal, intégrense a este esfuerzo institucional que estamos haciendo con otras instituciones empresariales, académicas y públicas, ¿no? Yo, en fin, sin más rollos, pues les agradezco mucho por su asistencia. Tuvimos la oportunidad de estar ahí en contacto en las últimas semanas y meses con Federico, que nos acompaña el día de hoy, y entonces acordamos hacer este evento para difundir un programa que me parece que puede ser muy relevante para estudiantes a diferentes niveles, ¿no? No voy a hablar al respecto porque pues para eso está Federico Menino, y yo solamente les recuerdo, en fin, Federico Menino, además de ser el encargado, el oficial a cargo de la difusión de procesos de selección de Schwarzman Scholars, ojo, no es el único, si no van a pensar todos, bueno, si Federico firma, pues ya las cosas son fáciles. No es el único, pero destacaría además de que es un académico interesante. Estamos acá en la UNAM, parte de la Facultad de Economía, es doctor en Sociología por parte de la New School recientemente, ha vivido en Nueva York hace algún tiempo, es brasileño, ha trabajado en el Consulado de Brasil en Nueva York, y tiene un grupo de actividades académicas propias que me parece que lo hacen doblemente interesante, ¿no? Entonces, sin más, pues le doy la palabra al doctor Federico Menino. Le agradezco mucho por su tiempo, y yo sugiero pues tomar en serio una propuesta de una institución que a esto se dedica. Nosotros también a esto nos dedicamos desde diferentes trincheras, en fin, revisen a detalle el portal. Federico amablemente dejó acá algunos folletos sobre esta fundación Schwarzman y concretamente sobre Schwarzman Scholars, ¿no? Entonces es una oportunidad interesante, y amablemente, originalmente habíamos planteado de que la conferencia sería en inglés. Se podrán imaginar que, bueno,
dado que viaja por todos lados, es más fácil para él hacerlo en inglés, pero le pedí encarecidamente y aceptó de que fuera en portuñol, ¿no? Federico es brasileño y habla un perfecto portuñol, lo que es una contradicción, sí, pero entonces te recuerdo, la intención sería una presentación de unos 30-45 minutos y después tener un intercambio con los aquí presentes, ¿no? Entonces, muchas gracias, Federico. Pues gracias, yo creo que voy a levantarme, dice así, todos correr los folletos. Okay. Pues muchas gracias, profesor, y a todos ustedes por venir. Como dije, profesor, yo estuve ayer aquí con un grupo de expertos y profesores, no solo de la UNAM, pero gente que trabaja con Chile. Fue un placer muy grande de reunirnos. Tuvimos una charla muy informativa, muy buena. Y pues voy a hablar, ¿están todos me comprendiendo? Sí. Si sale una palabra otra en portugués, a veces en italiano, me perdonen, la presentación en sí está escrita en inglés, pero la propuesta aquí es más hacer una conversa y saber más de ustedes, lo que hacen también, y presentar el programa, pero también oír, escuchar las dudas que tienen sobre el proceso de selección. No va a ser una presentación académica en sí, pero como dijo el profesor, yo tengo mucho interés en asuntos relacionados a la educación superior, a políticas de educación superior, sobre todo en Brasil. Trabajé en la misión de Brasil en los Estados Unidos, en el consulado, con temas de educación por 5 años, y fue así que hace 7 meses pasé a integrar el programa Schwarzman. Entonces, me interrumpan cuando quieran, si quieren hacer preguntas, por favor, hacemos eso lo más informal posible. Empezando entonces para decir un poco de dónde surgió la idea. Este es un programa muy nuevo que tiene ahora solo 4 años de edad desde la fundación. Hay una turma, un cohort formado, que se formó graduado en junio de 2017. Estamos ahora en la segunda clase de Scholars y seleccionamos en octubre pasado la tercera clase que va a empezar las clases en agosto de este año, y empezamos ayer el proceso de selección para los Scholars que van a componer la cuarta clase de Schwarzman Scholars. Entonces es un programa muy reciente. Y la idea del programa, la motivación del programa era, por una manera, la manera más fácil de explicar lo que es el Schwarzman, es una versión china o una versión del siglo XXI del programa Rhodes Scholar, para lo que conocen. Pero mucho más que eso, yo creo que la ambición del programa Schwarzman no es solo establecer una relación entre Estados Unidos y potencias europeas, o que sea, que era el propósito del programa Rhodes un centenario atrás, 100 años atrás. El propósito mismo es, y una misión de largo plazo, es de alguna manera contribuir para evitar un problema que se aflige al mundo, que es la emergencia de China como una potencia incontestable, económica, geopolítica, en las relaciones internacionales, una potencia cultural que cada vez más se pone relevante, no solo para Asia, como también aquí en Latinoamérica, en África, como todo el Sechimex ya están más seguros de saber. Y la realidad es que una preocupación, no solo de expertos, pero de gente que hace política internacional, es lo que vas a hacer con la emergencia de China y cuál va a ser la relación del Occidente. Y la percepción de muchos de los líderes en comercio y de economía, Steve Schwarzman, que fue el fundador del programa que da el nombre al programa, la preocupación es que los líderes hoy, sobre todo los líderes jóvenes del mundo hoy, los líderes del Occidente no tienen un conocimiento suficiente de China. No solo un conocimiento académico, pero un conocimiento práctico y una experiencia en China. Y que para
liderar en el siglo XXI, sea en la academia, sea en la política, en las relaciones internacionales, es importante tener redes personales y una experiencia personal de China. No solo deseamos crear expertos, especialistas en China, pero gente que tiene una experiencia personal, amigos de China, amigos de todas partes, redes personales de toda parte del mundo. Y así fue creado el programa, que desde el principio fue un programa con mucha... creo que la creación del programa es un símbolo del tamaño de la ambición, de la magnitud de lo que esperan sus creadores. El programa fue inaugurado hace 4 años en el gran hall, ¿cómo se llama eso? Great Hall of the People, el grande salón del pueblo, con la presencia del presidente Xi Jinping en China, la presencia de Obama también, que estaba en su última visita a los Estados Unidos. Y es un programa que está basado, como vamos a decir, en la Universidad de Tsinghua, y que tiene una colaboración muy intensa, una participación muy intensa del gobierno chino, de la Universidad Tsinghua, pero que no es un programa del gobierno chino. Todo el programa es autónomo y tiene una estructura no solo financiera, pero está basado en la universidad, pero tiene una estructura autónoma, curricular y todo eso. Es una lista de los puntos que voy a intentar tratar en los próximos minutos. De nuevo, si tienen dudas, si no me comprenden, me paran. No tengo que hablar demasiado, entonces... pues para hablar un poco de la Tsinghua, ¿quiénes de ustedes, usted no vale, pero quiénes de ustedes aquí conocen o oyeron hablar de la Tsinghua? Qué bueno. Yo estaba en Brasil hace un mes y nadie conocía Tsinghua. Y, pues Tsinghua, para la cultura china, la cultura académica, no es tan vieja, no es una institución educacional tan vieja, tiene ahora un poco más de 100 años, fue fundada en 1911. Y la historia de la universidad se confunde mucho con la historia de las relaciones de China con el occidente. No solo relaciones amistosas, pero también de conflictos. De verdad que la universidad fue creada al fin de la dinastía Qing, y al momento las potencias occidentales que habían vencido la rebelión de los boxers, y las potencias occidentales, sobre todo los Estados Unidos, en vez de cobrar a China un ordenado en dinero por una multa por la rebelión, lo que hicieron fue cobrar el dinero, claro, pero también cobrar en forma de enviar estudiantes chinos para universidades en Inglaterra y sobre todo en Estados Unidos. Que pensaban ya hace más de un siglo que los líderes americanos que para empezar una relación constructiva con esa potencia histórica que siempre fuera China, tenemos que tener una aproximación cultural. Y así nació Tsinghua como una escuela de preparación de jóvenes muy talentosos, de jóvenes de la élite intelectual y cultural de China, preparándolos para hablar inglés y todo eso, para ir con becas del gobierno chino para estudiar en los Estados Unidos. Y claro que la historia de la universidad es fabulosa, la revolución cultural, tuvimos una participación increíble de la universidad, que era vista en principio como una acción imperialista de las potencias occidentales, se ha convertido en los años, sobre todo durante la ocupación japonesa, en la Segunda Guerra, en un gran centro de valorización de la cultura y la resistencia china. Y hoy la Tsinghua, yo puedo decir, si no es la principal, la más importante universidad de China, es una de las, como se le conocen, las C9, o la liga de las top universities chinas, y que tiene una énfasis muy grande en investigación. Es una universidad muy grande, con 45.000 estudiantes, claro que eso no se compara a la UNAM, pero importante es reconocer que de esos 45.000 estudiantes, cerca de 65% se dedican a cursos de programas de posgrado, y entonces es una universidad muy intensa en investigación, y que en los últimos años se convertido ha recibido diversas inversiones del gobierno, y se ha transformado en un polo de estudios, de investigaciones, sobre todo en la área de tecnología
y las ingenierías computacionales, en que China hoy se destaca, si no es la gran potencia, está ahí peleando con los Estados Unidos. Donde queda la Tsinghua está en Beijing, en una área que están también otras universidades de que ya se conoce como el Valle del Silicio chino, que es un barrio ahí de donde están muchas startups, y entonces se dedican muchos de los estudiantes, de investigadores, profesores, que muchos de ellos han estudiado en los Estados Unidos, en las mejores universidades americanas, y que ahora empiezan, ya no empiezan, pero ahora están en un proceso muy grande de replicar o de avanzar las instituciones académicas en China. Y también, aún más que esta importancia del Tsinghua en el campo de ingenierías y tecnología, es también una universidad muy fuerte en la parte de políticas públicas y formación del gobierno y relaciones internacionales. Entonces no es un accidente de que el presidente Xi, el presidente anterior Hu Jintao, y muchos otros miembros del Partido Comunista, de la élite política y también económica de China, que muchas veces están próximas. El sector público y privado ahí no hay mucho una diferencia clara, pero muchos son egresos de la Tsinghua. Entonces eso no es todo un accidente de que el Schwarzman Scholars fue invitado, partió de un interés de donadores y filántropos occidentales en invertir en un programa en China, pero la idea también nació de parte de Tsinghua, y los líderes, rectores de Tsinghua, muchos de ellos, o todos de ellos, muy envueltos en el partido, la política educacional del partido, es decir, si China va a tener un rol más importante en el mundo, en todas las áreas, no es más suficiente que entrenemos y preparemos nuestros líderes solamente en nuestras universidades sin contacto con el exterior, a manera que fue hecho en los últimos 50 años. Entonces, la idea de crear un programa en que estén estudiantes muy calificados chinos, pero también estudien en inglés con profesores no solo de la Tsinghua, pero también de otras partes del mundo, y que seleccionen un grupo todo año muy bien calificado para estudiar en China, pero no solo, y establecer ahí una red de jóvenes líderes importantes. Para hablar un poco de Schwarzman College, entonces el college, que es, ¿cómo se traduce el college? Una facultad, una unidad. El edificio de Schwarzman College fue construido específicamente para para hospedar el programa Schwarzman. Está localizado bien al centro de la Universidad Tsinghua, entonces es parte integral de la universidad. Y lo que pasa en este edificio es él abriga o hospeda exclusivamente el programa Schwarzman. Y todos los estudiantes, yo no voy a pasar aquí porque eso no es una clase de arquitectura o internal design, lo que sea, pero todos los estudiantes de por año, yo voy a hablar más sobre eso, a cada año Schwarzman Scholars seleccionan hasta 150 scholars de todo el mundo. 20% de esos son chinos, seleccionados por la Universidad Tsinghua y por un proceso paralelo y único que es comandado por las autoridades de Tsinghua, y los otros 80% son de otras partes del mundo. La mayoría de esos, sobre la experiencia de los últimos 3 años, he demostrado que la mayoría de esos 80%, cerca de mitad del resto del mundo, viene de universidades americanas, no solo ciudadanos de los Estados Unidos, pero gente de otras partes del mundo que se han graduado de universidades en los Estados Unidos. Y todas las escuelas tienen una beca integral y viaje a China y todo pago. Todas las escuelas tienen una situación de confort que a mí me parece. Yo estudié en Brasil y en una universidad pública y también fui a los Estados Unidos, pero me parece un poco demasiado, muy confortable. Era un hotel 5 estrellas y bueno, ya está un poco distinto de eso, ya un poco de grafito en la pared, pero no tanto, todavía sigue muy chic. Pero lo importante es decir que es un ambiente muy propicio para los estudios y para establecer las relaciones. Todos tienen su propia habitación, pero
tienen también una cafetería y todo lo que necesitan para tener una vida más que confortable en China. Pero mucha gente me preguntaba, y yo tenía esa duda cuando empecé a trabajar con el programa y no conocía la universidad todavía, si esto es más un programa americano, una universidad americana en territorio extranjero, ¿no? Así como la Universidad de Columbia tiene, la Universidad de NYU tiene también su campus ahí en Shanghai. Y no tengo problema con eso, pero claro que son programas americanos para estudiantes americanos que son en territorio lejano. Entonces, el Schwarzman Scholar se diferencia, y yo tenía esa duda si los estudiantes están ahí, pero es solo una bubble de americanización en China. Y no, claro que hay las tensiones de todo eso, pero la universidad me pareció, cuando estuve ahí hace 2 meses, es impresionante ver cómo los profesores, como 40% de los profesores que dan clases en la Schwarzman Scholars son de la Tsinghua, de la Universidad de Tsinghua. Y muchos de los estudiantes, no solo los chinos que son parte de la Schwarzman Scholars, pero porque la facultad está localizada en una parte tan central del campus, también es visitada y frecuentada por gente de toda la parte de la universidad. Y más que eso, yo creo que una parte muy interesante de la actividad y muy viva del campus no es solo las clases, pero sobre todo una agenda muy completa de visitantes, de personas que vienen de toda la parte del mundo, de líderes, no solo académicos, pero tuvimos la visita de Alejandro Toledo, que es fue presidente de Perú, Christine Lagarde del IMF, FMI, y gente del Banco Mundial, gente de empresas también, el director de McKinsey, que es muy próximo de Steve Schwarzman, el creador del programa. Entonces, diplomáticos que han trabajado, tenemos muchos diplomáticos, incluso un brasileño que está ahora como visitante ahí. Entonces, para hablar del cuerpo de profesores que vienen de la Tsinghua y que vienen de muchas muy buenas universidades de los Estados Unidos, principalmente Yale, tenemos profesores de la Escuela de Gobierno de Harvard, de la Escuela de Leyes también de Yale, algunos de Oxford, pero yo creo que más interesantes son esos visitantes que vienen por una semana, 10 días, y quedan como dando workshops, y son gente de no solo famosos, pero que tienen influencia. Tony Blair y otros ahí primeros ministros de políticos han estado en el programa y quedan en el colegio por 2-3 días. Entonces los scholars tienen la oportunidad de interagir como se interagizan a un profesor normalmente. Y para reafirmar eso de como la entrada del colegio, un edificio muy bonito, y más interesante, la gente no usa corbata todo el día, eso es un poco de exageración. Es más interesante que lo que hablaba antes. Mi sensación fue, estando ahí, yo no quería mucho tiempo, pero la semana que estaba ahí me quedé muy impresionado cómo se habla mucho chino en ese espacio, sobre todo que es un espacio abierto de la universidad, y se ha convertido en un espacio de debate y discusiones que de alguna manera es privilegiado, porque todavía es China, todavía está dentro de una academia china, pero y es un programa que tiene una presencia grande del gobierno como parte de la apuesta en la ambición de ese programa, en los objetivos del programa. Pasa también por los objetivos de internacionalización del Partido Comunista Chino, pero por algún motivo, alguna magia, el colegio le permite discusiones que pasan, que tal vez o quizás no sean posibles en otros departamentos, o por la censura académica, por el control que se haga, por mismo la cultura académica china que no se permite espacios de discusión abiertos o debates sobre temas y opiniones distintas. Y eso se ve. Estamos lidiando con un grupo de scholars que viene, muchos de ellos de universidades de gran tradición, de Harvard, de Oxford, no solo, y latinoamericanos también, pero toda gente muy calificada, y
llega a un ambiente como ese y no vas a quedar quieto y se espera de esas escuelas que tenga una posición y que tenga una presencia. Me voy a pasar a hablar un poco del currículum y voy a hablar muy sucinto. Si tienen dudas, yo puedo compartir con ustedes detalles sobre la disciplina específica, los nombres de los profesores que yo me olvido todo el tiempo. Pero para decir en muy pocas palabras cómo está organizado este programa de maestría. Es un programa de 1 año de duración que empiezas en agosto, entonces el cohort que va a entrar ahora empieza en fines de agosto y está dividido en más o menos 3 módulos que no tienen el mismo tiempo. Un módulo grande, el empiezo en que todos los estudiantes hacen un core curriculum, vamos a decir, un currículo básico, una serie de materias, disciplinas que es la misma para toda la gente, y que ya esas materias están basadas en 5 áreas. La primera de políticas públicas y análisis de políticas públicas, relaciones internacionales, que es una de las concentraciones que después les voy a hablar de eso, asuntos globales, que más que las teorías de relaciones internacionales son sujetos actuales y actualidades sobre el papel de China en el mundo hoy. Entonces hay una énfasis en no solo relaciones internacionales en términos abstractos, pero una comprensión de instituciones chinas de desarrollo, instituciones chinas políticas, un entendimiento sobre la reorganización de la orden global en que China va a tener una presencia una orden global que no sea necesariamente occidental. También tenemos dentro de ese currículo clases de economía y dentro de economía, tanto la parte de economía, macroeconomía, entendimiento de teoría económica, ya en nivel de posgrado, entonces uno no se va a enseñar ahí economía 1 o el básico de la economía, ya se espera que los estudiantes, mismo que no han venido de la área de la economía, que han estudiado otras cosas, que antes del programa se haga un paquete como un nivelamiento mínimo de que se espera, y clases de business o negocios, y ahí más de análisis de negocio, econometría básica, nada muy también que se compare a un PhD en economía o un PhD en estadística. Hay también la última parte, si no me olvido de nada, es mandarín, que es un componente muy importante. Yo no les hablé antes, pero no es necesario hablar mandarín para ser candidato al programa. Claro que hay gente que sabe muy bien, los chinos, claro, que cuando ya se candidatan saben muy bien. Entonces tenemos gente de diferentes niveles de conocimiento del idioma. Al principio del programa, en comienzo de agosto, una de las primeras actividades que hacen los estudiantes son hacer una prueba de nivel de chino, y así son puestos en 5 niveles y tienen clases de mandarín todos los días desde el inicio del programa. Y las clases de mandarín son obligatorias por la primera mitad del curso, incluso para aquellos que sepan mandarín, incluso para los chinos que tienen clases de discurso público o eso todo. Entonces, y es un currículo muy riguroso. No sé cuántos de ustedes han intentado hablar o aprender mandarín. Yo intenté ya muchas veces, no consiguió nada. Pero esa es la oportunidad. Y después de la primera mitad, el mandarín se convierte en optativo, electivo, opcional. Y la experiencia de los últimos años es que cerca del 85% de las clases optan por seguir estudiando mandarín por la segunda mitad, porque perciben que se sufre, pero se aprende y no hay oportunidad mejor de aprender que esta. Para terminar, yo no voy a hablar mucho, pero el Capstone Project, así llamamos la tesis final. Como digo, es un programa de 1 año, entonces no hay cómo esperar que en 1 año esos estudiantes que vienen de todas las áreas de conocimiento
van a ser capaces de producir una tesis de doctorado, un maestrado, una maestría al modelo que es en Brasil, creo que aquí también hay mucho, un maestrado académico que se extiende por 2, a veces 3 años. Entonces lo que son, la opción es que el dibujo del Capstone Project está en tres opciones que tienen los scholars. Hacer un análisis de políticas públicas o política comparada, un estudio de caso que sea enfocado en una política específica, algo similar pero para la economía, y muchos de los que están en la concentración de Business y Economics optan por hacer un estudio de caso sobre compañías o el sector privado, o un análisis de renta, un proyecto financiero, lo que sea. Y la tercera opción es hacer una cosa un poco más académica, que sea un artículo que sea publicable en una revista académica de español. Y me puedo hablar más sobre eso. El Capstone Project lo que lo hace diferente o distinto de una tesis común, para esas opciones de formato, es que el primer año nosotros tuvimos la experiencia de los estudiantes de los primeros años que dijeron, este es un año tan lleno de actividades y hay tantas oportunidades, les voy a hablar de las oportunidades extracurriculares también, que los estudiantes del primer año decían, a mí me gustó mucho investigar y escribir mi tesis y todo eso, pero muchos de ellos decían que no veían como viable en un curso tan corto despender como un mes o a veces 2 meses del final del curso dedicando a solamente escribir una tesis que muchas veces iba a ser defendida ante una banca de expertos y después iba a ser puesta allí en la librería o que sea la biblioteca y nadie iba a leer. Entonces el Capstone Project, la equipo académica le reformuló para hacer, es también una tesis, pero la cosa que le distingue es que, en primer lugar, todos los scholars tienen que defender la tesis 2 veces. Una y las 2 veces para todo el grupo de la clase. Entonces no solo para una equipo de expertos, el advisor, y el economic advisor y también el academic advisor, pero para toda la clase tiene que hacer una presentación previa, como a fines del curso, y al final del curso hacen una presentación también formal para todos los estudiantes. Y lo que hace eso diferente es que la intención del equipo académico es que este es un programa, más que un programa de relaciones internacionales o comercio exterior, es un programa de líderes. Y la idea es que lo que quieran hacer, de trabajar los estudiantes, lo que decidan investigar, tienen que poner al final del proyecto una solución, una proposición de solución práctica o de actuación, si es en el campo político, si en el campo del activismo. Hagan un análisis que sea académica, pero al final la conclusión tiene que proponer algo de concreto en una área que sea de su interés. Entonces yo le puedo también, hay en el sitio muchos ejemplos de proyectos que fueron defendidos en el primer año, y yo también le puedo enviar a quien tiene interés proyectos que están ahora siendo hechos por el segundo cohort. Para pasar al otro componente del programa, que para muchos es más atractivo, y yo no les dice eso, pero el programa trae gente de todas las disciplinas y son jóvenes que entonces tienen intereses y no solo una bagaje académica muy distinta, pero vienen de sitios muy distintos y que claro tienen intereses profesionales muy distintos. Tenemos gente que tiene un interés en la academia, gente que tiene interés en la ciencia básica e ingeniería, pero muchos que quieren trabajar con diplomacia y relaciones internacionales y muchos con negocios. Entonces es una clase muy heterogénea. Y paralelo de lo que se hace en las clases, y las clases también son muy instructivas en el sentido de que son muy participativas, hay también un componente muy decisivo e importante de actividades extra clase. Son muchas, y yo las voy a dividir en 3 grandes actividades. La primera de ellas es lo que llamamos el PTP o Practical
Training, Practical Training Program, eso, Practical Training in the Workplace, para fancy name. Es para estar, ¿cómo se dice? Internship. Prácticas. Exacto. Entonces, al fin del curso, que se termina el curso académico, se termina en fines de mayo. Del fin de mayo hasta el empiezo de julio, a veces un poco más, todos los scholars deben hacer un periodo de estágio, práctica profesional en Beijing, y full time. Y eso es discutido con mucha antecedencia. Hay también un equipo de carreras y un equipo de asesoramiento profesional que es muy competente y muy envolvida. Entonces la experiencia del primer año, nada tuvo problema en encontrar una experiencia de estágio después del curso, y muchos consiguieron la primera opción de estágio que querían. Eso, le digo eso porque es un problema muy particular, en el sentido de que muchos de las empresas, las compañías o órganos públicos que ofrecen esta experiencia de plática después del curso son también apoyadores del programa. Entonces hay una relación muy próxima entre el programa y los contratadores después. Lo que se llama los Deep Dive Travel Seminars, eso es muy interesante también, ocurre al medio del curso, al final del primer módulo, cerca de noviembre de cada año. Y lo que son la clase de 150 personas es dividida en grupos pequeños de hasta 10 scholars cada, y que hacen visitas temáticas a regiones distintas de China. Entonces son visitas monitoradas que duran cerca de una semana, 10 días, para partes completamente distintas de China. Entonces aquellos scholars que están más interesados en trabajar con políticas públicas, políticas de distribución de renta o políticas sociales. El ejemplo del año pasado fueron a la provincia de Baoji, que tiene un proyecto muy grande de desarrollo rural para comunidades pobres o marginalizadas de esa región, y acompañado durante una semana oficiales del gobierno local implementando en la implementación de ese programa. Tuvimos también en la otra parte del país, en Suzhou y Hangzhou, en los nuevos como hubs de tecnología y de crecimiento y desarrollo económico, gente que visitó a Alibaba o la sede de Baidu y charló con una de esas visitas. Yo hablé ayer, Jackie Ma, que es muy famoso ahora, recibió a los estudiantes que participaron de ese grupo. Entonces eso para dar una idea de que también los deep dives son algo que, sobre todo la universidad, más que el Source for Scholars, la universidad tiene esos deep dives como algo estratégico para sus propios propósitos, que también es una oportunidad de la Tsinghua enseñar al mundo que está se abriendo para ser más internacionalizado, todo eso. Y la experiencia de los scholars, lo que oímos de todos ellos es muy positivo. Los mentorships o mentoría ocurren con profesionales, gente que ha trabajado en muchas partes que tienen experiencia en China, sean occidentales que están en China hace mucho tiempo. Ahí son CEOs, directores de compañía, multinacionales, y también gente que trabaja para el gobierno, diplomáticos. Y todos los scholars al principio del curso son asignados un mentor, y que se decide de común acuerdo para trabajar con ellos durante todo el año. Entonces hay un advisor académico para el colegio y también un mentor profesional que trabaja más con la parte del desarrollo del potencial, las habilidades de liderazgo de cada uno. Yo voy a pular eso porque creo que hablé demasiado ya. En un programa de alumni, también están participando mucho, pero solo tenemos una clase de alumnos ya graduados. Después las más son increíbles y son muy accesibles también. Les recomiendo sobre todo hablar con los mexicanos que ya pasaron por el programa. Desafortunadamente nadie de UNAM y muchos de los 4 mexicanos creo que ya tuvieron el programa. 3 de ellos estudiaron en universidades de los Estados Unidos, y mi misión
secreta que habría él es cambiar eso y hacer con que más gente de Latinoamérica va derecho a China, no pase por los Estados Unidos o a Europa, no es necesario. Y le voy a hablar más para decir de nuevo lo que es una beca integral. Entonces el Schwarzman Scholars comprende un programa que tenemos como un principio que dinero, así como es desafortunadamente en los Estados Unidos, dinero no puede ser un impedimento o un bloqueo para que la gente se candidate. Queremos atraer los mejores talentos de toda la parte del mundo y por eso no hay economía de recursos, hay todo pago, básicamente. Aquí para los requerimientos de la postulación, esa es la palabra que ha enseñado el profesor. Ya aprendí una cosa en México, que no se llama aplicaciones, se llama postulaciones. Muy rápidamente, el periodo de postulaciones empezó ayer para estudiantes que no son de China. ¿Hay alguien aquí que es ciudadano chino? China. ¿Tienen pasaporte chino? ¿Ustedes? Ok. Entonces, si quieren candidatarse para el programa, ya están abiertas y el deadline para aplicaciones para quien es ciudadano chino encierra en fines de mayo. Hay para todos nosotros mortales del resto del mundo. Las postulaciones empezaron ayer y van hasta el fines de septiembre. Y no les voy a leer todo lo que está ahí, eso está en nuestro sitio también, pero básicamente el programa está abierto a todos los candidatos que tengan entre 18 y 28 años. Yo casi perdí, pero estoy con 17 años, el que ven, quizás. De cualquier ciudadanía, no es necesario saber mandarín, no es necesario tener conocimiento previo de China o haber visitado China antes. Tienen que tener un diploma, una licenciatura, hasta antes del empiezo del programa. Entonces, si están ahora haciendo el grado, están en el último año de grado, no hay problema, pueden ser candidatar, pero tienen que tener el diploma en manos en agosto de 2019. Para aquellos que no hablan inglés como primera lengua, todo el programa en Schwarzman Scholars es en inglés, entonces se exige de aquellos que no han estudiado en universidades en los Estados Unidos o otras partes de Inglaterra, Australia, que demuestren su fluencia en inglés, y ahí el TOEFL, test de TOEFL es suficiente. Y después lo más interesante son los essays, y este año vamos a requerir 2,5. Son 2 ensayos, un sobre, que se llama Leadership Essay, que es sobre lideranza, y es el más importante para todos los que quieren se candidatar al programa. Yo diría que es la parte claro que nosotros, el equipo de admisión, miramos a todos los grades, a los currículos, las cartas de recomendación, que son, claro, muy importantes. Pero los essays son donde hay el espacio para los candidatos nos enseñaran quién son y por qué este año en China va a contribuir para desarrollar sus potenciales como líderes, y queremos saber de tus ambiciones y cómo quieren transformar el mundo. Entonces, es un ensayo de lideranza, que es un ensayo autobiográfico, y el otro es un ensayo que de escolar, pueden escoger el tema libremente, pero es un ensayo que se llama de Current Affairs. Escogen un tema o dos de su interés, de interés global. No necesita ser de China, pero si quieren hacer algo relacionado a China. Un tema de relevancia global, y tienen que escoger sobre ese tema y poner su opinión o sus sugestiones sobre ese tema específico. El video, yo le puedo hablar más, es la única parte que es optativa de la postulación, pero la parte más graciosa también, y muy importante. Nosotros en la admisión asistimos a todos los videos, y hay cosas muy graciosas que nosotros separamos, ponemos ahí en nuestro archivo secreto, en videos, en la biblioteca de Schwarzman. Pero el video también es una parte muy importante de dar
lo que diría una narrativa cohesa a toda la aplicación. Nosotros en la división vamos a mirar y a evaluar cada postulación como una historia completa. Desde las notas a la recomendación, las cosas tienen que hacer sentido. No queremos una repetición simplemente del currículo, un ensayo que simplemente describa los hechos que han hecho en el pasado, pero que también haya un esfuerzo crítico. Y la principal recomendación que yo tengo es tiempo. Ustedes tienen tiempo, parece mucho, de ahora hasta septiembre, 4 o 5 meses, pero no es tanto tiempo. La experiencia de los últimos años nos enseña que aquellos candidatos que hacen de la aplicación, de la postulación, algo que se dedican a escribir varias versiones de su essays y discutir con sus profesores, amigos, colegas, hasta llegar a un punto mejor. Es un proceso de autoconocimiento que tarda tiempo para hacer, pero que vale la pena al final. Y yo puedo hablar más de eso antes, yo tengo un poco de ya estamos 1 hora. Esos son muy rápidamente los 3 puntos que avaliamos, que son muy genéricos, son 3 palabras que no hay una definición clara en el diccionario Schwarzman. Liderazgo, intelecto y carácter. Claro, nosotros estamos escogiendo personas que no son líderes, que no son muy mal buenas de la cabeza y que tienen un mal carácter. No es muy simple definir eso, podría quedar aquí como 10 años hablando de eso, pero lo que estamos pensando es, sabemos que lidiamos con un público muy distinto de gente, muy heterogéneo. Cuando la gente pregunta cuál es el perfil específico del programa Schwarzman, le respondo que no tenemos. Sabemos que hay gente en el programa que son activistas, gente que fueron creados, y yo tuve el placer de conocer gente que creció. Hay un muchacho ahora que creció en un campo de refugiados en Libia, pasó todos sus 5 años de su vida ahí, hasta que logró llegar a Francia, estudió en Francia en colegio público y obtuvo formó ahí una NGO, una ONG de derechos humanos para ayudar refugiados en el norte de África, y ganó una beca para estudiar en Harvard, y ahora mismo en 2 meses va a se graduar de Harvard como uno de los mejores de la clase, y va para Schwarzman College empezando ahora en agosto. Entonces, y también hay las personas que quieren ganar su primer $1 billón antes de los 30 años, y que son emprendedores del sector privado y que se ven como líderes en áreas de desarrollo económico o las finanzas, claro. Entonces, para decir que no hay un perfil ideal para nosotros, lo que queremos oír, escuchar es una cosa de la ambición, como definimos liderazgo, por lo menos como leemos liderazgo en las postulaciones, es gente que tiene una ambición más grande que simplemente tener una buena carrera, o no hay nada raro con eso, pero ganar dinero y seguir gente que tiene una motivación de cambiar lo que está errado en el mundo, sea lo que sea, o contribuir para un desarrollo positivo para todo el mundo, todos los pueblos del mundo. Y que tenga la capacidad también de comandar acción de otra persona, que tenga la capacidad de ser líderes en sus áreas, sea la academia, sea la ciencia, los negocios, pero que tengan demostrado ya, mismo en sus breves carreras, capacidad que han logrado ya capacidad de convencer a otros. En términos de intelecto, muy generalmente lo que estamos avaliando en las postulaciones son la capacidad hoy de tener un conocimiento y un entendimiento crítico del mundo. Sabemos que estamos viviendo en una fase de la historia que está cambiando muy rápido, que muchas de las profesiones que hoy estudiamos en la universidad ya no van a existir al tiempo que nos graduamos. Y entonces, cuando hablamos de intelecto, hablamos de la capacidad de mirar al mundo críticamente, entender y comprender el mundo de una manera, de una perspectiva racional y crítica, pero también no solo observarlo críticamente, pero poder y tener la disposición para actuar positivamente y críticamente en el mundo.
Y eso se demuestra en los ensayos que les hablé hace poco. En términos de carácter, también, un término muy general, pero para darles una impresión es que el programa Schwarzman no es un paseo en el parque, como decían en Brasil. Sí es todo pago, sí el edificio es estupendo, maravilloso, todo muy lindo, la gente muy buena y muy educada, pero todavía van a estar en China. Y para ustedes creo que la mayoría de ustedes no han estado en China o no han estudiado en China. Muchos, yo mismo, el primer amigo chino que tuve, yo ya tenía más que 30 años. Y China no es un lugar fácil, de ninguna manera, sobre todo para nosotros occidentales que sean. Entonces comprender China no es simplemente leer los libros, no es simplemente saber y tener un conocimiento teórico y abstracto, eso claro que es una parte muy importante, pero lo que demandamos en el programa Schwarzman, más que todo, es la disposición de interagir con la diferencia. No solo con los chinos, van a estar en un ambiente académico, eso es de verdad una universidad china, no es un programa americano en China, y van a estar con gente de toda la parte del mundo y que tienen opiniones diversas. Van a estar ahí con gente que sale de la Academia Militar Americana, gente que están entrenando para ser diplomáticos chinos, gente que trabaja en los negocios en Tailandia o África del Sur, brasileños que son los que piensan jugar fútbol. Y entonces van a tener gente de toda parte del mundo y tienen que tener a disposición no solo la tolerancia y la habilidad de lidiar y tratar con la diversidad, pero también agir con eso y ver eso una oportunidad y no una amenaza. Eso en muy grandiosas palabras es lo que pensamos en karate. Y para terminar, ya están las datas que les hablé. Empezó ayer la fecha para postulaciones y los días deben correr hasta mayo. Yo puedo votar. Para terminar, yo les voy a dejar aquí las informaciones y tienen ahí mi contacto. Escriban, lean. Yo voy a pasar al profesor también de todo el CHIMEX más detalles sobre el programa y todo lo que quieran. Y si deciden de verdad postular y se candidatan, yo les recomiendo que hagan desde temprano. Y si tienen ayudas, yo no estoy autorizada a leer versiones no finales de estos ensayos y todo eso, pero puedo, claro, responder y contestar preguntas que tengan. Muchísimas gracias, hablé demasiado. Bueno, muchas gracias, Federico. Es un excelente tiempo para... Sí. Antes de que todos salgan, yo quería mucho sacar una foto antes de que todos salgan. No necesito hacer ahora, al final. Bueno, gracias de nuevo, Federico. Yo creo que es una excelente opción. Por favor, que tenga acá la persona responsable, pues pregunten todo lo que ella les preguntara. Y yo solo insistiría que, bueno, todo este esfuerzo, no es casualidad que Federico, desde la perspectiva del CHIMEX, esté acá. Me parece que va muy en la mano con todo el esfuerzo que viene haciendo la UNAM y el CHIMEX en los últimos 10-15 años, ¿no? Es decir, es un programa serio, bien pensado, muy abierto, me parece, ojo, bien competido, ¿no? De lo que nos comentaba Federico, creo que hay 16,000 solicitudes, pues menos del 1% pasará por los filtros y las redes, ¿no? Entonces, bienvenidos a la competencia, ¿no? Preguntas, yo sugiero hagamos, si te parece, 1, 2, 3 rondas de preguntas y así tú puedes juntar. Si por favor dan su nombre, de dónde vienen y preguntas específicas. Mi nombre es Rafael. Estudié aquí la licenciatura, estoy en proceso de titulación. Estoy muy interesado en esta beca. Ya había estado revisando la información y tuve la oportunidad de hablar con quien me dijeron era la persona encargada para Latinoamérica de la Sherman Scholars. Probablemente fue usted.
Sí. También me emitieron ayer, no sé. hasta hoy por la mañana era que... Bueno, ya tiene tiempo que hablé porque la última etapa de aplicación pues, no fue hace mucho. Ah, pero el otro año. Sí. El año pasado. Entonces, ahí te decían en los requisitos Proven Leadership. Y era mi problema, ¿cómo demuestro el liderazgo? ¿No? Entonces, hablando con ustedes, pues me comentaron que básicamente el liderazgo se puede medir en un voluntariado. Me decían, pues el liderazgo en promedio las personas lo demuestran con un voluntariado y yo no lo tengo, ¿no? Yo empecé a trabajar antes de salir de la escuela y ahorita estoy titulándome, pero es un problema. Yo no estoy en posibilidad de dejar todo y hacer un voluntariado, ¿no? Entonces la respuesta fue muy poco alentadora porque me decían, si no cumples los requisitos, pues trabaja para cumplir con ellos, es un voluntariado. Entonces, no sé ustedes dónde, pero esa fue la respuesta muy desalentadora. Haz un voluntariado y vuelve y vas a poder demostrarlo. Yo quisiera saber de qué otras formas se podría demostrar que tiene liderazgo, aparte de lo que podamos exponer en los ensayos. Rogelio, sí. Muchísimas gracias. La pregunta es muy buena. Yo lo que voy a decir es, primero, yo me permito hablar un poco de mi pasado, porque la palabra liderazgo, al menos en portugués lideranza, suena muy mal en muchos círculos académicos, que esos cursos de líderes globales, de cosas de gringos, yo por mucho tiempo me mantuve muy escéptico contra eso, que es líderes, y verdad que muchas de esas aplicaciones para postulaciones para programas de maestría o mismo de grado en los Estados Unidos exigen como un cartel de demostraciones. Yo serví limonada en mi barrio cuando era pequeño y por eso soy un líder. Entonces, hay mucho de un bias americanizado en la palabra de liderazgo. Eso, de hecho, sí hay mucha gente que, si usted decide competir por esa beca, van a haber muchos americanos que ya conocen, sobre todo americanos, no estoy aquí generalizando, pero que ya conocen ese lenguaje, van a poner sus experiencias desde niño, que yo ayudé a la gente pobre de la calle, y todo mentira. Pero lo que yo tengo que decir es, uno, el equipo de la misión, y yo soy parte de él, somos bastante diversos. Yo que soy de Brasil, y trabajemos con relaciones internacionales en América Latina, un poco en África también, hay gente de China, claro, de Chile, no hay gente de Chile en el grupo de admisión ahora. Pero lo que quiero decir es que, primero, sabemos muy bien que estamos lidiando con un público muy distinto. Entonces, cuando decimos que son gente de todas las disciplinas, de todas las áreas de interés, de todo el mundo, entre 18 y 28 años, claro que estamos lidiando con gente con experiencias muy distintas y gente con perspectivas e intereses muy distintos. Y en términos de liderazgo, lo que diría es, una persona que está ahora saliendo de la universidad, que tiene sus 21 años, ¿cuántos años tiene? 23. Claro que nos podemos decir que Rogelio nos demuestre ahí un récord de yo lideré la Revolución Mexicana, después general de eso. No va a ser, sabemos muy bien que la realidad no te puede poner en términos de recursos prácticos. Y sí vamos a exigir de los que tengan 26, 27, 28 años, que cuando ya tengan una experiencia profesional que nos demuestre, eso sí, en términos prácticos y empíricos, lo que han logrado hacer en términos de liderar un equipo, liderar un proyecto que sea, fundar una empresa, lo que sea. Lo que yo recomiendo es, más lo que sí es importante poner ejemplos claros de tu infancia, de tu juventud. No necesitas hacer un proyecto, yo crié algo, pero usted me dijo que está trabajando desde joven. ¿Trabaja en qué parte, en qué sector? En el gobierno. ¿Qué tipo de finanzas? ¿Cómo? En finanzas. Yo creo que si puede hablar de un proyecto
un programa que estuve envolvido en el sector del gobierno que trabajas. Yo fui parte del equipo que durante esos años divulgó y planeó y ejecutó esta política. Y mi papel en esa política fue hacer eso. Y entonces usar esos ejemplos que son muy importantes, pero también presentar, y eso es más importante, presentar una visión, como cómo que usted se ve como un líder en una área específica. ¿Vale? No queremos una definición. Para mí el liderazgo es bla, bla, bla. No queremos una definición filosófica o de diccionario, lo que sea, pero cómo usted se ve como un líder, cómo usted se ve como un agente de cambios en el futuro. No sé si... Y me escribe más también, si quiere saber más, por favor. ¿Quién más? Federico. Sí. Yo ya no soy. Si te presento, por favor. Yo soy Pablo Pasapera. Mañana vamos a estar por aquí. Yo no soy candidato para ese programa. Tú le pusiste ahí de 18 a 28 años, ya con 35 de edad. Entonces, pero tengo un hijo que más o menos, o yo creo, porque me ha costado, cubre los requisitos. Si él lo convenzo que vaya a China, que he tratado durante varios años que vaya a Tsinghua a estudiar, ya no tengo que pagar nada. También dinero para sus gastos, porque vivir en Beijing es caro. No, es más barato que en México. Todos tienen, en términos muy prácticos, todo el pago se gana una computadora, un teléfono, 3 pasajes aéreas dentro de China, porque uno de los apoyadores del programa es una compañía aérea china que nos han regalado 3 pasajes aéreos dentro de China durante la duración del programa para cada scholar. Entonces, en los tiempos libres puedes salir para ir a Shanghái o puedes viajar. Y la experiencia y ganan también $4,000 para el año y muchos no usan porque no hay una cafetería. El mismo transporte para visitar Beijing, eso Sí. que lleva dinero. Yo he estado ahí, yo conozco el comedor de ahí, es más, serví comida ahí. Me parece fabuloso. Conocí a varios muchachos de varias naciones y lo único que no pude convencer fue a mi hijo Mauri que vaya para allá. Sí. Pero viendo esto, él tiene, yo creo que tiene todas las características, pero yo lo veo desde el punto de vista del padre. Los muchachos también lo decían de su papá, ¿cuánto me va a costar? Sí. Nada. Ajustar la candidatura. La parte más difícil es entrar. No hay una ilusión. Es decir, que son 16,000 postulaciones que recibimos y muchas, de verdad que de esas 16,000, muchas estaban incompletas. Entonces, otra cosa importante es que los requisitos tienen que cumplir, con la excepción del vídeo, que es opcional, pero también recomiendo a todos que hagan un vídeo de 1 minuto, pueden hacerla en el celular y bueno, pero pasamos por todos los requisitos, la nota de inglés, de TOEFL, para quien necesita eso, lo histórico escolar. Si no presenta uno requisito, puede tener el ensayo más fabuloso del mundo, no vamos a considerar. Entonces, el año pasado, de las 16,000 aplicaciones, solamente leímos o pasamos para los avaliadores cerca de 4,500 aplicaciones, incluso con las postulaciones chinas. Entonces, sacando las postulaciones chinas, teníamos como cerca de 4,000, 3,800 aplicaciones que recibieron una avaliación ahí muy delicada del grupo de avaliación. Pero todavía es mucho. De 3,800 seleccionamos 120 personas. 120 es la cifra. La visa tiene que vestir de rojo. ¿Tiene que vestir de rojo? Sí, preferible. Sí, sabes que los chicos para hacer el examen se visten de rojo. Para ellos es buena suerte. Sí. Otras preguntas. Sí, vamos. Gracias. Ahí, den su nombre y de dónde son.
Hola, soy Mónica Loyola, estoy estudiando política en esta universidad, en otra universidad. Mi pregunta es un poco del proceso de admisión, yo había checado un poco, era que en alguna parte hay entrevistas como presenciales, ya sea en Singapur, Nueva York o Londres, si no me equivoco. ¿Esa en qué parte del proceso sería? Ya sería después de haber mandado todo el expediente, supongo. Y otra duda, ¿cuál es la diferencia de este programa a lo que sería tú ir por parte de una beca del gobierno a una maestría en Tsinghua, por ejemplo? Ya sea en políticas públicas o en relaciones internacionales, no sé. ¿Cuál sería la diferencia de este programa? O sea, ya por todo lo que entendí, es un programa muy completo, de liderazgo, relaciones y bueno, todo pagado, claro, pero ¿cuál sería como la diferencia en que tú tuvieras una beca completa del gobierno y estuvieras aplicando una maestría en Tsinghua a este programa? Muy buena pregunta, Mónica, gracias. Entonces, entrevista, la primera. Entonces, para dar le voy a cambiar un poco para mostrar, enseñar el dato. Entonces, así se sucede. En fines de septiembre, el 27 de septiembre, cierran las inscripciones. En este mismo día, el fin de semana, después de son viernes, el fin de semana es el fin de semana que yo no duermo. En las próximas 2 semanas, yo y la equipo estamos ahí leyendo, ahí abrimos las candidaturas y empezamos a leer. Y tenemos como 3 semanas para leer toda la candidatura y de esas 16.000 llegamos a un conjunto total de 400 personas que son llamadas a la etapa de entrevistas en todo el mundo. Las entrevistas en China son conducidas antes, en julio, en Beijing, y ahí tenemos 3 series de entrevistas, todas al mismo tiempo, entre fines de octubre, comienzo de noviembre, para las personas que viven o estén en Asia, con excepción de China, van a hacer la entrevista en Singapur. Ese año va a ser en Bangkok. Para todas las personas que están en el hemisferio de Europa y África, las entrevistas se suceden en Londres. Y para todas las personas del hemisferio americano, incluso nosotros creo, las entrevistas son en Nueva York. Para todos que son admitidos y son invitados para las entrevistas, también se paga el pasaje y el hospedaje en estas ciudades. Y la entrevista yo cuando empecé a trabajar para Schwarzman, mi primera semana fue justamente, o mi tercera semana fue justamente participar en las entrevistas. Entonces no estuve en Singapur, pero estuve en Londres, en Nueva York, y es un acontecimiento, porque está presente, claro, el Schwarzman, y ahí están periodistas, el editor jefe del New York Times, estaba el general Patreos, gente de mucha alta patente, de otros gobiernos, gente del gobierno chino también. Y uno no sabe, los entrevistados, el proceso de entrevistas es una vez así, con 5 personas que tú no sabes quién van a ser. Hay una idea, el día de la entrevista te entregan a todos los candidatos una lista de todos los entrevistadores de aquel día. Entonces usted no sabe quién van a ser. Muchos son del equipo de división, mi jefe, yo estoy ahí mirando y haciendo nada. Y aprendiendo, claro. Y son entrevistas increíbles, claro que se pasa muy nervioso, son en inglés, pero es una charla y con gente que es, uno puede llegar con, dicen ahí que Michelle Obama va a estar en entrevista ese año, no sé, pero es esa clase de gente. Y sí, esa parte fácil, creo que la parte de la postulación que es la más fácil. Y después de eso, la clase es anunciada en la primera semana de diciembre y las clases empiezan, entonces los admitidos son anunciados en 1 de diciembre o esa semana y empiezan a estudiar en agosto. La otra pregunta, me olvidé. La diferencia entre un programa de maestría en Tsinghua Yo creo que muchas. Yo creo que no sé a lo que se refiere cuando dice un otro programa de maestría, porque por ejemplo hay la en China acá, lo ponen así, yo sé que tienen becas de maestría y doctorado fuera.
Eso es una beca muy singular porque es una beca para un programa específico. Entonces la primera diferencia es que usted no se candidata a una beca para ir a estudiar en una universidad de su escuela o en un curso de su escuela. Se candidata para un curso especial y para ser parte de una clase, más que un proceso individual. Creo que eso es, tiene que mirar esa candidatura como una experiencia que yo estoy me candidatando a ser parte de un club, de una red muy selecta de expertos, de gente de todo el mundo. Yo no sé, y creo que hay otras cosas también. No sé, para estudiantes de otras partes del mundo, no sé si es fácil conseguir becas para ir a estudiar en China, y no hay tantas maestrías así que son enseñadas por completo en inglés. Y seguramente no hay para gente de otras partes del mundo las condiciones que hay en Schwarzman Scholars para ascender a profesor, tener esa experiencia práctica, profesional, eso todo. No sé si otros programas de maestría en Chihuahua tendrían esa oportunidad. Buenas tardes, mi nombre es José Carrillo, de posgrado de las Facultades de Ciencias Políticas. Mi pregunta, Federico, es, yo suponiendo que, o cuál es la responsabilidad de los becarios, o sea, cuál es la responsabilidad, no sé, académica, tener cierto promedio, o qué responsabilidades implica que tú seas beneficiario de una beca de este tipo. Después, el compromiso. El compromiso, exactamente, bajar de cierto promedio, no sé, las clases, cuántas horas al día son, cuál es todo ese tipo de responsabilidades que uno adquiere si es un candidato aceptado. La responsabilidad es la más grande y el compromiso más grande que yo conozco en cualquier otro programa de becas. En Schwarzman no te exigen a volver a tu país, no te exigen a trabajar para el gobierno, para una compañía X, no te exigen a cumplir una tesis. Claro, tienes que entregar un trabajo. No hay una exigencia de tener notas o una performance académica de un tipo. No hay como, si usted no tiene un score así, vamos a sacarle del programa. No, pero tiene una responsabilidad mucho más grande que esa, que es ser una persona que va a cambiar, que va a tener compromiso de vida, de ayudar el programa a continuar su meta, su misión de largo plazo, de contribuir para un mundo más pacífico y crecer. Te respondí muy diplomáticamente, pero es la verdad, no hay compromiso. Mucha gente pregunta, está en Brasil también, la veo, pregunta, yo tengo que volver, tengo que pagar de vuelta, esto es como una deuda. No, tiene una deuda con Steve Schwarzman, y él, una vez que una persona acepta en el programa, yo te puedo asegurar, ese hombre es loco, él conoce todo por nombre, no sabe quién yo soy, pero sabe que hay un oficial de Schwarzman aquí en México hablando para jóvenes mexicanos, y él con la red de personas que crearon ese programa han ponido mucho dinero en eso y mucho de su tiempo y dedicación, y tienen de verdad una experiencia de que en 10 años, cuando los egresos de este año ocupando posiciones de liderazgo en sus países, en sus gobiernos, en empresas, en multinacionales, que tengan que se reunir para decidir asuntos de implicancia global, que cuando se junten van a ser compañeros de clase, de egresos del mismo programa. Entonces esa es la apuesta del programa. No hay ningún compromiso. Es difícil, no es un programa fácil. Y yo digo que el nivel académico y de competitividad del programa es alto, porque los estudiantes que están ahí vienen de universidades muy fuertes, sobre todo los chinos. Los chinos hay doctores, hay PhDs que están ahí, tienen 23 años, son PhD en ingeniería química. Yo digo, ¿cómo puede? Pero sí, entonces el programa es difícil por eso, no porque lo te exigen, pero la compañía que tienen el programa. La segunda pregunta, decías que uno de los beneficios que te dan como candidato aceptado son $4,000 para que tú puedas cubrir gastos personales.
¿Te los dan cada mes, te los van seccionando o te los dan en una sola vez? Te dan una sola vez. Ok. Y sí, es 4.000 para todo el tiempo que está ahí. No lo sé, parece que es suficiente, porque la gente no han reclamado de eso. Otra pregunta, pues ya, por favor. Hola, soy Adriana Delgado, estudiante de Relaciones Internacionales en esta universidad. Tengo dos preguntas porque a mí también me interesa mucho aplicar, y ahora que estaba como investigando y viendo los perfiles de los latinos que están estudiando ahí, como usted dijo, la mayoría es gente que estudió en universidades estadounidenses. Entonces, mi pregunta es, ¿qué posibilidad real hay de un latino que estudie en universidades latinas de ser aceptado? Y la segunda es, de estas 140, 50 plazas que hay algunas, un número determinado que están reservadas para gente que salió de universidades estadounidenses o gente estadounidense. O sea, realmente la gente de otras partes del mundo, ¿por cuántas plazas realmente estamos compitiendo? Sí, gracias. Adriana, ¿no? Sí. Sí, muchas gracias. Están compitiendo por 80% de las plazas. La primera parte de la pregunta, ¿verdad? Es un programa que originalmente la idea era que el programa iba a ser de Estados Unidos-China, iba a ser 50%, 50% de dos países. Y gracias a Dios, Steve Schwarzman tenía ahí un amigo de otra parte del mundo, quizá un latino, no sé, que le dijo, muchachos, por favor. No sé, esa historia no sé, eso estoy inventando. Pero verdad que mucho de la creación del programa es un programa nuevo, y la elaboración del currículum y todo eso, para la concepción y la estructuración del programa fueron invitados muchos profesores y expertos, la gran parte de Yale, de las Ivy League americanas, también de Oxford, la Escuela de Gobierno de Oxford, que también es muy colaboradora del programa. Y mi interpretación es que tuvieron una ventaja. Nosotros, cuando vamos a visitar, hacer informaciones como sesiones informativas de esa como en Harvard, se llenan de gente que ya conocen el programa muy bien, ya no hacemos más presentaciones sobre lo que es el programa. Entonces, de verdad hay una ventaja que no es justa, yo tampoco concuerdo, pero yo entiendo que el facto de que hasta ahora los latinos que fueron invitados estudiaron, la gran parte estudiaron en escuelas de los Estados Unidos, es porque esas escuelas ya saben de este programa hace más tiempo. Y la verdad es que hay toda una estructura. Muchas de esas universidades son hoy grandes compañías, grandes empresas, y tienen ahí su oficina de fellowship offices que avisan, que ayudan a los estudiantes. Y, ¿verdad? Yo vengo de una universidad pública en Brasil y sé que en la UNAM, por más grande que sea, la verdad que no hay ese tipo de estructura de preparación. Eso hecho, no pienso que usted ahora, diferente de otros años, tiene a mí. Y tiene, la verdad es que hay, no creo que sea una desventaja que usted ha estudiado en UNAM, de toda la universidad. La UNAM tiene un prestigio muy grande. Queremos, y es la misión del programa, atraer más gente de fuera de los Estados Unidos. No hay una cuota predefinida de tenemos que invitar 40% de americanos. Eso no es una cuota predefinida. Entonces estamos abiertos a ser sorprendidos por el talento de cualquier parte del mundo. Y creo que eso va a cambiar. Creo que estamos en un proceso. Si vemos las candidaturas para el primer cohort, el segundo, el tercero, el número de universidades representadas en las candidaturas, el número de países representados, de disciplinas y de partes del mundo, está ampliando como geométricamente a cada año. Y la segunda parte de la pregunta, ¿puedo responder? Sí, la respondí. Okay. ¿Alguien más? Por favor. Y si quieres enseñar. Sí. Hola, me llamo Mónica Rodríguez, soy egresada de la Facultad de Ciencias Políticas de aquí, estudié Relaciones Internacionales. Y mi pregunta es respecto al currículum, al momento de presentar la información. ¿Hay algo en lo que se deba hacer especial énfasis o un formato que sea, no sé, requisitos especiales para presentarlo?
El currículum tiene que tener, bueno, gracias Mónica, el currículum tiene que tener 2 páginas máximo. Lo que pedimos es que el currículum y también un formulario de candidatura que es muy explícito, entonces ahí van a tener mucha oportunidad de poner todo lo que ha hecho en su vida. No hay un formato específico, lo que yo iba a decir es que no polúan tanto el currículo con cosas que no son de verdad interesantes. ¿Cómo puedo decir eso de una manera polida? La verdad que muchas veces vemos gente que quiere poner mucho más cosas. Yo creé 3 empresas, la verdad que una empresa que yo soy el dueño, eso trabajo yo, la empresa duró como 2 semanas. Entonces uno tiene que, queremos ver un currículo que sea objetivo, que ponga tus notas y liste los factos que han hecho, dónde ha estudiado, los cargos que ha tenido, experiencia de investigación en la universidad, que liste los nombres y lo que ha hecho en eso. Pero no hay, yo te invito a procurar el internet mío y ver templates y ver lo que parece mejor, que también, de nuevo, estamos lidiando con un público muy distinto, muy diverso, y eso se refleja en el currículo. Por eso no podemos exigir un formato específico. Pero si tiene una duda específica, le contesto. ¿Alguien más? Una última pregunta. Ya están los requisitos en inglés, CISPA GPA. Hay una ponderación ahí entre los valores. Por ejemplo, nos recomendaría usted, si el idioma ya te da certificado, nos recomendaría volver a hacerlo para subir el puntaje. O sea, eso sirve de algo en ese sentido. Además, si no somos aceptados en un primer intento, al segundo intento nos van a mandar al último. O sea, nuestra posibilidad se va reduciendo más y más para saber cuál es el momento preciso para aplicar y maximizar las posibilidades. Okay. Primero sobre el inglés, muy rápidamente. Está válido, usted tiene un TOEFL. ¿Cómo? IELTS. Sí, el IELTS es acepto también, pero si usted no está muy confiado en la nota, si cree que puede tener una nota mayor, yo entiendo que hay un costo para hacer el TOEFL y todo eso, pero yo le recomendaría no tenga eso como un calcañar de Aquiles, creo, una flaqueza, no demuestre. Si no estás seguro que tu nota en inglés es muy buena, presente lo mejor. Esa es la recomendación que tengo. Sobre tentar múltiples veces. No hay un límite de cuántas veces puede ser candidato para el programa. Claro que nosotros lo que esperamos es que pone todas sus fuerzas en todo su talento, todo lo que puede para pasar ese año. No veas una candidatura como una especie de ese año voy a intentar, porque no vale la pena, es una competición muy grande, entonces hace todo lo que puede para pasar ese año, porque no hay mucho lo que entrenar. Si no está seguro que va a presentar una postulación muy buena ese año, no sé, usted tiene que decir si vale la pena o no. Si no es muy buena, simplemente vamos a leer y todo, pero si la aplicación es muy buena no va a pasar. Es simple así. Y no hay límites. Lo que hacemos es para la gente que fue invitada a la fase de entrevistas en un año y no fue admitida en el programa, porque entonces reconocemos que ya son candidatos muy potenciales, que estaban ahí en la fase final. Para esos, si van a ser candidatos en otro año, no exigimos todo de nuevo, no tienen que mandar todos los requisitos de nuevo, sino que una documentación, una carta explicando lo que ha logrado hacer en ese año desde que no fue admitido hasta ahora. Pero eso para los que ya fueron invitados una vez, pero por lo menos una vez para las entrevistas.
Bueno, pues Muchísimas gracias, Federico. En fin, Federico va a estar un momento acá, si quieren abordarlo acá ahora, pues por favor. Y los invito a la conferencia de mañana y a varios de los eventos del Sechimex. Y de nuevo, muchísimas gracias. Gracias a todos.